Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento de brigadas de emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Claudia Quevedo y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante aplicable a nuestras labores. Ahora sí quiero que entremos en materia. Bienvenidos a la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 5, con críticos, barreras indispensables que no pueden fallar. Para hablar de este tema nos acompaña la ingeniera Jazmín Cárdenas Gómez. Ella es ingeniera industrial, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditora certificada con más de 10 años de experiencia, orientados a sistemas integrados de gestión en procesos industriales y aplicabilidad de la administración de recursos, con excelente capacidad para desarrollar programas de simulación, producción y proyección encaminados a la mejora continua. Ingeniera Jazmín, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, nuestra querida comunidad de tareas de alto riesgo, ¿cómo han estado? Bueno, como nos indica Claudia, hoy vamos a seguir con nuestra quinta sesión, controles críticos. Vamos a validar cuáles son esas barreras indispensables, cómo evidenciar que no puedan fallar y así cómo prevenir accidentes de trabajo graves o fatales. Vamos a tener también dentro de la temática, con base en lo que nos sucedió esta semana desafortunadamente en el país, cómo podemos nosotros identificar y evaluar una emergencia real en caso de que estemos ejecutando tareas de alto riesgo, ¿vale? Y cómo podemos proceder. Entonces, por el momento, iniciemos con nuestra evaluación sondeo. Respondámosla lo más concienzudamente posible con el fin de que evidenciemos que lo que vamos a validar durante la hora de la sesión podamos interiorizarlo y nos vaya a servir para el día a día. Entonces, con estas tres preguntitas para que Claudia nos colabore desarrollándolas, por favor. Claro que sí, ingeniera. Vamos a comenzar con el sondeo. Recuerden que esta actividad se realiza 2 veces durante el evento, una al inicio para identificar los conocimientos con los que llegamos los participantes a esta actividad formativa y una al final para reconocer qué aprendizaje o conocimiento se adquirieron. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué caracteriza principalmente a un control crítico? A, que siempre sea un control de ingeniería. B, que su falla pueda permitir un evento grave o fatal. C, que sea el control más costoso de implementar. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, que siempre sea un control de ingeniería con un 9%. B, que su falla pueda permitir un evento grave o fatal con un 91%. C, más costoso de implementar con un 0%. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo podemos decir que un control está realmente funcionando? A, cuando está definido en un procedimiento. B, cuando está instalado y cumple su función frente al riesgo. C, cuando aparece registrado en una lista de verificación. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, cuando está en un procedimiento con un 3%. B, cuando está instalado y cumple su función frente al riesgo con un 88%. C, cuando está en una lista de verificación con un 9%. Vamos con nuestra tercera pregunta.
Ante una emergencia, una persona presenta miedo y ansiedad. ¿Cuál es una respuesta adecuada? A, pedir que continúe trabajando para evitar. B, ignorar la reacción para no aumentar el temor. C, llevarla a un lugar seguro, mantener la calma y orientarla. Nuestra tercera pregunta. A, pedir que continúe trabajando para evitar que se preocupe con un 0%. B, ignorar la reacción para no aumentar el temor con un 5%. C, llevarla a un lugar seguro, mantener la calma y orientarla con un 95%. Gracias por participar de este sondeo inicial y ahora sí iniciamos con esta sesión. Ingeniera Jazmín, este espacio es tuyo y te escuchamos. Vale, Claudia, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Las respuestas están bastante interesantes. Vamos a validar en nuestra hora cómo nos va. Vamos a iniciar con nuestra frase de la sesión. La mayor gloria de la vida no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Una frase de Nelson Mandela, muy orientada sobre todo lo que les decía al inicio de la sesión. Vamos a tener en cuenta también la emergencia que tuvimos esta semana, con base en las tareas críticas, cómo podemos reaccionar, cuál es la mejor manera de reaccionar. Y sobre todo para las personas que de pronto acá, como estamos a nivel nacional, ¿cierto? Tenemos trabajadores en diferentes zonas, se vieron afectados o sus familiares se vieron afectados, pues también un abrazo de solidaridad, esperando que todo mejore y teniendo en cuenta esto que nos dice una persona con tanta resiliencia como Nelson Mandela, ¿cierto? Todos caemos, pero lo importante es que nos sepamos levantar y en estos momentos, pues que como país también nos sepamos levantar. Y nosotros, como ejecutantes de tareas de alto riesgo, supervisores de tareas de alto riesgo, sepamos cómo identificar algunos temas importantes para que no tengamos emergencias, tanto en una situación como la que tuvimos esta semana, sino también sepamos y llevemos a buen término una emergencia que se pueda presentar durante el desarrollo de la tarea de alto riesgo, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar hoy? Entonces, vamos a hablar de qué hace que un control sea crítico. Vamos a empezar a tener muy presentes los controles. En la sesión pasada enfocamos mucho el tema hacia la supervisión, la importancia de la supervisión y que este rol no solamente cae en quien tiene el cargo supervisor, sino que somos responsables todos los ejecutantes. Y ahora vamos a irnos hacia los controles. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar controles adecuados para prevenir accidentes de trabajo en tareas de alto riesgo? El tema 2, del peligro al control crítico, ¿cómo lo evidenciamos? El 3, control crítico o control importante, ¿vale? No todos los controles son críticos. El 4, controles críticos en diferentes tareas de alto riesgo, recordando las que estipulamos como alto riesgo con base en la fatalidad, recordemos. Como quinto tema, un control crítico, la idea no es solamente tenerlo, ¿cierto? Es importante lo que vamos a ver, identificarlo, evaluarlo, tenerlo y qué hacer cuando lo tengamos, ¿vale? Sexto, cómo verificamos que un control es crítico. En el séptimo tema vamos a mirar qué hacemos cuando falla un control crítico. Ahí vamos a tener presente cómo atenuar una emergencia. Y de la lista de controles, la gestión de controles críticos. Digamos que ahí vamos a tener unos tips de qué hacer cuando se nos active una emergencia y cuando uno de estos controles críticos, por alguna razón, nos falle o tengamos una desviación de ese control, ¿vale? La idea de esta sesión, compañeros de tareas de alto riesgo, es 1, comprender el concepto de control crítico y diferenciarlo de otros controles que utilizamos durante nuestro desarrollo de tareas. 2, identificar los controles cuya pérdida de ausencia puede permitir que un peligro de alto potencial se nos materialice. Recordemos que desafortunadamente en tareas de alto riesgo, si se nos materializa, puede ser grave o mortal. Y tercero, vamos a fortalecer la capacidad para definir, para verificar y saber actuar ante la pérdida de controles críticos durante la ejecución de tareas de alto riesgo. Ahí vamos a ver el tema de emergencias. Esos son nuestros objetivos, espero que los cumplamos en esta sesión, ¿vale? Por favor, si van teniendo dudas, las pueden dejar en el chat. La idea es que validemos si al final el tiempo nos da para resolverlas. También recuerden que es ideal que dejemos nuestras dudas o
de pronto nuestras vivencias en el chat para que nuestros demás compañeros como lección aprendida lo tengan presente, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en materia, compañeros, con el tema de controles críticos. ¿Qué hace que un control sea crítico? ¿Vale? Como les vine diciendo en los objetivos y en los subtemas, no todos los controles tienen el mismo peso ni van a tener el mismo efecto en el desarrollo de la labor, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar diferentes tipos de controles. Recordemos que en nuestra labor de tarea de alto riesgo debemos primero identificar el peligro con base en el paso a paso de la tarea y teniendo en cuenta este peligro y la consecuencia, generamos unos controles. Ese control es la barrera, lo que va a evitar que el riesgo se me active y termine generándome un accidente de trabajo, ¿vale? Entonces, podemos encontrar controles administrativos, son los que nosotros desarrollamos como capacitaciones, certificaciones, charlas de seguridad, ¿cierto? Procedimientos, el procedimiento que sabemos en tareas de alto riesgo de estar muy bien definido, muy organizado y socializado a quienes lo ejecutan. Otro control es la capacitación o certificación, viene un poco de la mano con los controles administrativos, pero más puntualizado hacia la necesidad de cada una de las tareas. Los elementos de protección personal son uno de los controles que más nos ayudan, ¿cierto? Y los que más conocemos. Los controles de ingeniería son esos controles que necesitan cambios dentro de la estructura de lo que estamos utilizando. Un control de ingeniería puede ser, en vez de utilizar un andamio, vamos a utilizar una pH para acceder al sitio donde vamos a trabajar en alturas. Ese es un control de ingeniería que requiere cambios puntuales de la estructura y que tiene unos temas puntuales de relacionamiento con la actividad, o sea, cambios de ingeniería de los equipos. Controles operacionales ya son los que hacemos nosotros con base en la tarea puntual. ¿Listo? Entonces decimos, hay varios controles, ¿cierto? Sin embargo, hay unos controles que decimos son críticos, ¿cierto? Que son los que nos van a impedir que esta tarea, si falla el control, se genere como una fatalidad o algo grave, ¿vale? Entonces, esos controles críticos son los que nos dicen, si no lo tengo, definitivamente puede suceder el accidente con consecuencia grave o fatal. ¿Qué pasa si ese control falla? Dependiendo del control. Entonces, si es una consecuencia controlable, el riesgo aumenta, pero existen otras barreras. Esos son los controles que tenemos destinados como no críticos. Pero la consecuencia puede ser potencialmente fatal, ¿cierto? Que es cuando se pierde la barrera o ese control, permite que el evento llegue a tener fatalidad, pues básicamente un mortal. Ese es el control crítico. Y en todas las actividades que nosotros desarrollamos, en el ATS que ejecutamos antes de iniciar labores, debemos tener muy claro cuáles son los controles críticos. La persona que ejecuta la labor debe ser consciente que el control crítico es este o estos dos o estos tres. Y que sin estos tres, si no tenemos estos tres controles definidos, estructurados y ejecutados, no podemos desarrollar la labor. Esos son los controles críticos. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos frente a un control crítico? Acá les traigo un ejemplo. Entonces, tenemos la capacitación, ¿cierto? Vamos a empezar como a desarrollar X tarea. En la capacitación me dice que el trabajador conoce el riesgo, ¿cierto? Entonces, está capacitado. Tenemos un procedimiento, ya tenemos definido el paso a paso para ejecutar la labor de manera segura. Tenemos los elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, el trabajador tiene sus EPPs, sabe cuáles son y están en buen estado. En este caso, pues el ejemplo es una tarea de trabajo en alturas. Tenemos un sistema de protección contra caídas. Esta es la barrera que nos va a evitar que la caída se materialice en daño a la persona, ¿cierto? Es el que nos va a detener la caída. Entonces, de estos controles, aquí nos detenemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si este control falla? Si el sistema de protección contra caídas falla, nos va a generar una lesión grave o mortal, que es la consecuencia que no queremos que se presente en caso de que ocurra una caída, en este caso.
¿cierto? Entonces, lo que vamos a evaluar con los controles es si la falta de este control me genera una consecuencia grave o mortal. Por ejemplo, el trabajador hoy no asistió al ATS, ¿cierto? Pero tiene cierta capacitación. Luego tengo el procedimiento y lo conoce, tiene los elementos de protección personal y tiene todo su sistema de protección contra caída. Eso quiere decir que la falta completa o parcial del control en capacitación es un control importante, pero no me va a generar que por falta de este control o por falta completa o parcial, de pronto no está capacitado completamente, no entendió completamente la capacitación, quiere decir que si este control me falla, no me va a generar la consecuencia grave o fatal. ¿Por qué? Porque tengo estos otros controles que me están funcionando. Entonces, conoce el procedimiento, tiene los EPP y tiene el sistema de protección contra caídas en caso de que suceda una caída. Eso va a evitar la consecuencia. Entonces, dentro de este ejemplo, nuestro control crítico es el sistema de protección contra caídas, ¿vale? Entonces, la criticidad no depende del nombre, o sea, como que aquí suena más alarmante el sistema de protección contra caídas, ¿no? Depende de lo que puede ocurrir si cada uno de estos falla, ¿vale? Ustedes van a evaluar su actividad y entonces muchos de ustedes me van a decir, para mí el control crítico es la capacitación, porque yo puedo tener el procedimiento, los EPPs, el sistema de protección contra caídas, pero el trabajador no se sabe poner el arnés. Entonces, tengo el sistema de protección contra caídas, pero como no se lo supo poner, cuando se presentó la caída, Dios no lo quiera, pues el trabajador siguió derecho porque el arnés lo tenía suelto. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes van a evidenciar dentro de su sistema cuáles de estos controles son los críticos, los que ustedes dicen definitivamente, sin este control, yo no puedo iniciar labor. Está muy bien si ustedes dicen, los 4 controles que estamos poniendo como ejemplo son críticos para mi labor. Si falla uno de estos, no puedo iniciar labor. Está perfecto. Es un tema de definición, pero es un tema de que tenga también coherencia con la actividad. Es crítico y por qué es crítico, ¿vale? Entonces, vamos a ver, teniendo claro, ¿cierto?, la criticidad y la importancia de los controles dentro de la labor. Esto, recordemos, esta es una generalidad de la prevención, porque cada uno de ustedes dentro de sus labores tienen diferentes paso a paso, diferentes labores y diferentes riesgos. Entonces, lo importante es que apliquemos las metodologías de tal manera que sean coherentes con la labor que desarrollamos, ¿vale? Porque pues lo ideal es que ustedes tampoco entren a frenar todas las actividades por cualquier razón, que seamos coherentes con lo que tenemos en cada una de nuestras organizaciones, ¿vale? Entonces hablamos del peligro al control crítico, que seguimos estando en la etapa de identificación. Entonces, el peligro me genera un evento no deseado, ¿cierto? Que es un accidente de trabajo. No deseamos que se presente un accidente de trabajo. Si se presenta, puede haber una consecuencia potencial. Golpes, fracturas, fatalidad en el caso de actividades de tareas de alto riesgo, ¿cierto? Y existe la barrera de control, es decir, el control está o no está funcionando. Ahí es donde yo estoy verificando si existió o si no existió. Y finalmente llegamos al control crítico. Así es como lo vamos a identificar. Con base en el peligro, miramos el evento que no queremos que suceda, en general, accidente de trabajo, pero dependiendo de cada uno de ustedes, puede ser caída de personas, activación de energías peligrosas, ¿ok? Consecuencia potencial, la barrera que existe, y entonces me está diciendo, ¿ese control es crítico o no es crítico? ¿Ok? Que es el ejemplo que les daba anteriormente. De pronto la capacitación, a mi modo de ver, para la actividad que yo verifiqué esta mañana, no es crítico. ¿Listo? Identificar un control crítico implica que nosotros, lo que les digo, analicemos qué puede salir mal. Si no lo tengo, ¿qué puede salir mal? ¿Qué consecuencia me va a generar no contar con este control? ¿Y qué barrera resulta indispensable? Es decir, definitivamente, sin el arnés no puedo ejecutar tarea en alturas. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que nosotros tengamos el alcance completo del control crítico. Esa barrera, ustedes, como les estoy diciendo, la deben identificar, la deben implementar y debe ser gestionada de manera prioritaria.
No sé, de pronto en el chat pueden colocarme dentro de la experiencia de cada uno de ustedes cuáles son controles críticos dentro de su día a día, que ustedes ya estén pensando en, bueno, en mi labor, un control crítico siempre es hacer la purga del sistema de energía peligrosa, un ejemplo. Para mí ese sería un control crítico. No sé de pronto en la evaluación de cada uno de ustedes si lo es o no lo es. Entonces, para tener otra idea, acá les dejo dos ejemplos. El de energía eléctrica. Entonces, ¿el peligro cuál es? La energía eléctrica, ¿sí? Para analizar la jerarquía que les mostré en la diapositiva pasada. Entonces, el peligro, la energía eléctrica. ¿Cuál es el evento? Es el contacto con la fuente energizada, ¿sí? En este caso, pues no va a ser la caída, sino si la persona está desarrollando esta labor, va a tener un contacto con una fuente energizada. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Una posible electrocución. Esa es la consecuencia inmediata, ¿no? Pero de una electrocución, ¿qué puede pasar? De pronto quemaduras graves, daños neurológicos, muerte, ¿sí? ¿Y cuál es la barrera? ¿Cuál es el control? ¿Qué me va a decir si es o no es crítico? En este caso, por ejemplo, un aislamiento y una verificación de la ausencia de tensión. Si yo digo, voy a ejecutar esta labor, pero no voy a verificar si estoy o no trabajando con tensión, pues básicamente ese control se me va a perder y me va a generar esa consecuencia por ese evento, por ese peligro. Entonces, lo que queremos es que esa jerarquización de identificación de controles críticos se haga de manera consciente, ¿vale? El otro ejemplo, pues les dejo el de trabajo en alturas, pero ya lo estuve como mencionando. Ahora, ustedes van a decir, para mí todos son críticos. Otras personas van a decir, pero los otros, ¿qué son? Entonces, vamos a definirlos porque estamos hablando de tareas de alto riesgo como críticos y controles importantes, ¿vale? Entonces, acá les tengo como unos ejemplos para hacerme entender mejor. ¿Cuál es el control? ¿Cierto? Yo analizo cuál es el control, cuál es la función, y entonces ahí voy a mirar qué pasa si falla. Así sé si es importante o crítico. Entonces, un ejemplo, señalización, ¿cierto? Yo tengo como control señalizar el área. ¿Qué función tiene? Advertir a los propios y a los vecinos que estoy desarrollando una labor peligrosa dentro de esta área. Pero, ¿qué pasa si falla? Aumenta la exposición, ¿cierto? Entonces, yo debo verificar. Si, por ejemplo, ustedes están haciendo un movimiento de izaje de cargas, ¿cierto? Y la señalización les falla, ¿el control es crítico o no es crítico? Revisémoslo, ¿por qué? Porque tenemos otros controles. Por ejemplo, que el equipo con el que estamos izando cargas está certificado, cumple con el plan de izaje, no está sobrecargado, las lingas están en buen estado, tenemos adicional a la señalización de cinta o de barreras, tenemos un ayudante de seguridad que está avisando, entonces, ¿es crítico o no es crítico? ¿Listo? Tengámoslo presente. Capacitación, otro control. ¿Qué función tiene? Pues preparar al trabajador, darle ciertos conocimientos. ¿Qué pasa si falla? Puede aumentar la probabilidad de error, lo que nosotros conocemos como error humano, ¿cierto? Entonces tengo otros controles adicionales que de pronto refuerzan esta falta. De pronto el señor también tiene certificación, asistió a una charla, conoce el ATS, conoce el procedimiento. Verifiquemos, ¿ese control se vuelve importante o se me transforma a crítico? ¿Listo? Ahí les dejo otros ejemplos puntuales para que ustedes analicen la función de cada uno de los controles que tienen en sus sitios de trabajo y realmente qué pasa si este control falla, ¿vale? No estoy minimizando ninguno de estos controles, pero tengamos muy en cuenta los que son importantes y los que definitivamente ustedes dicen, no puedo iniciar la labor sin este control. Los controles importantes, digamos que acá tengo también unos tips para identificarlos frente a los controles críticos. Entonces, los controles importantes contribuyen a reducir el riesgo, mientras que el crítico es indispensable frente a un riesgo, ¿vale? Este me lo disminuye, pero sin este, puede generar la fatalidad. Mejora las condiciones de seguridad en el caso de los importantes, es decir, me puede dar un abarcamiento mayor a que no suceda no solamente una fatalidad, sino cualquier otro evento, un incidente, un casi accidente, ¿sí? Mientras que el control crítico, su falla puede permitir que ocurra el evento, grave o fatal. Un control importante, la ausencia de él puede aumentar la probabilidad o el error a exposición, aumentarla. Mientras que el control crítico
si no lo tenemos, su pérdida elimina una barrera esencial, es decir, no hay nada que detenga la caída si no tengo el sistema de protección contra caídas. Pero si lo tengo y no tengo a la persona capacitada, hay algo que detiene la caída, que es el sistema de protección, ¿vale? No sé si dejan los comentarios en el chat, compañeros. Digamos que no es un tema un poco de línea delgada, porque es más de la percepción, pero tiene que ir muy de la mano con el procedimiento y el conocimiento de cómo ejecutan ustedes las labores, ¿cierto? Y de todos los insumos que tienen a su alrededor, no solamente el del momento, sino también las capacitaciones previas de la gente, las inspecciones de los equipos que tienen, las hojas de vida, el cumplimiento de pronto de unas líneas de vida, slingas para izar cargas, ¿sí? Hay que tener en cuenta todos los demás aspectos que están alrededor de la tarea. Los controles críticos en diferentes tareas de alto riesgo, ¿sí? Entonces, acá también les traigo unos ejemplos, porque lo que más me interesa en esta sesión es que ustedes vayan muy enfocados a desarrollar la labor, poniendo ojo de lupa en ciertos temas puntuales de sus labores diarias, ¿vale? Que definitivamente esto no se me puede pasar. Entonces, por ejemplo, en espacio confinado, ya vemos un ejemplo de tarea de trabajo en alturas. Entonces, espacio confinado, ¿cuál puede ser uno de los eventos potenciales peligrosos? Una atmósfera cargada con gas, ¿cierto? Entonces, una atmósfera peligrosa. ¿Cuál es el ejemplo de control crítico? En este caso, el monitoreo atmosférico y control de ingreso. Entonces, no, resulta que tengo descalibrado el medidor de atmósfera. No desarrollemos la labor hasta que no tengamos un elemento calibrado, un elemento en sitio, funcional, y que me diga si la persona puede acceder porque no va a tener una atmósfera peligrosa, básicamente, ¿sí? Ese es un control crítico, señores de espacios confinados. No ingresen a las áreas si no tenemos la medición de atmósfera acorde, adecuada, con un equipo que esté calibrado, ¿vale? Excavación, por ejemplo, ¿sí? Porque ya pusimos riesgo eléctrico, ya hablamos de izajes. En excavación, un tema de sepultamiento, caída de talud, ¿cierto? Eso es un evento potencial, ¿cierto? El ejemplo de control crítico, la estabilización o la protección del talud o de la excavación. Entonces, vamos a ingresar a la excavación, pero ustedes verifiquen, si yo no tengo estabilizada el área, si el talud, independientemente que el tajo lo hayan hecho esta mañana y la retro estuvo todo el día trabajando y lo apisonó y etcétera, etcétera, no está estabilizado con los controles y los protocolos de cada uno de ustedes en su procedimiento, ¿cierto? Si no está estabilizado, eso es un control crítico. No ingresa la persona porque el evento de caída del talud me va a generar el sepultamiento de la persona, ¿vale? Entonces, esos son los controles críticos. Esos controles críticos, en este ejemplo puntual de excavación, lo vemos muy seguido en obra. Bueno, en mi caso, me disculpan los que de pronto tienen, y me alegra, excelentes procedimientos, pero en obra se ve mucho, ¿cierto? Que se confían de que acabamos de hacer el tajo y la retro está cerca, etcétera, etcétera, pero no lo estabilizan. Entonces, no estabilizamos el talud y nadie identifica, no tienen en cuenta que eso es un control crítico. La criticidad en ese caso es importante porque me va a generar fatalidad, mortalidad, ¿vale? Entonces, en el mejor de los casos, que tengo una experiencia propia en ese caso, la persona quedó sepultada solamente de piernas hacia abajo. Pero como nadie lo tenía como crítico, ¿no? Estaba identificado y adicional, no teníamos un plan de emergencias adecuado, lo que hicieron fue alar a la persona hacia arriba. Ustedes recuerden que cuando la tierra cae se aprisiona, entonces lo tenían bastante atrapado, la alaron hacia arriba y terminaron generándole daño en su columna vertebral, un daño bastante grave. Entonces, ¿qué nos faltó ahí? Identificar ese control crítico, detener la actividad y haber dicho, si no estamos estabilizados en el talud, no ingresamos. Y des en cuenta, un control crítico
salva una vida, en este caso la vida no se perdió, pero quedó con unas lesiones bastante graves. Entonces, un control crítico sí salva vidas, compañeros. Identificar adecuadamente un control crítico y ponerle el ojo a un control crítico, detener la actividad si no tenemos ese control, salva vidas. La selección debe partir del análisis de riesgos de la tarea, por eso les digo, va muy de la mano de cada una de las tareas que ustedes desarrollan, de los eventos de alto potencial identificados, por eso les doy un ejemplo del de excavación. ¿Ha pasado? Sí ha pasado, entonces hay que valorarlo. Y de los controles definidos por cada una de las organizaciones. Listo, entonces, vamos ya al punto en el que decimos, identificamos, respaldamos el paso a paso con el procedimiento, con la experiencia, de pronto con las lecciones aprendidas que tenemos, lo que nos hace identificar ya los controles importantes y los controles críticos. Entonces, esta parte se las quise traer porque a veces tenemos el control identificado y tenemos ya el control crítico, pero llegamos hasta ahí. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos el medidor de atmósfera, ¿sí? Pero como todos los días ingresamos al mismo espacio confinado, a veces los trabajadores omiten tomar la medición de atmósfera ese día. Pues ingresé ayer, ¿qué puede cambiar a hoy? He ingresado todo el mes, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben cuál respuesta hemos dado en algunos de esos casos, cuando trabajamos en diferentes tareas de alto riesgo. Entonces, tenemos el control, pero a veces no llegamos hasta el final, que es ejecutarlo y hacerle un seguimiento para que se desarrolle de manera adecuada. Entonces, lo primero es tenerlo. Ya aprendimos a identificarlo, a diferenciarlo. Entonces, vamos a tenerlo y va a decir, en este caso, la empresa ya dispone la línea de vida para los trabajos, no sé, lavado de cubierta, limpieza de cubierta, ¿cierto? Vamos a proceder a implementarlo. Entonces, se instala en el área de trabajo adecuadamente con puntos de anclaje certificados y se socializa al personal que se tiene una línea de vida con estos estándares, con estos requisitos, una de 13 milímetros, no de 11, entonces empezamos a buscar el sistema de acceso que le aplique, ¿cierto? Luego lo usamos, entonces vamos a llevar a cabo el paso a paso de el proceder. El trabajador usa la línea de vida, ¿cierto? Hasta ahí nosotros decimos, bueno, ya tengo el control y ya se está desarrollando, ¿vale? Hay un paso adicional que es el que les vengo a traer con base en lo que decimos, no es solo tener, vamos a controlar ese, valga la redundancia, ese control crítico. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Vamos a seguir evidenciando antes, durante, incluso después de la ejecución de la labor, la pertinencia de ese control crítico. Entonces, en este caso, que sea adecuado para la configuración de la tarea. Lo que les digo, tenemos la línea de vida, entonces decimos cumplimos con el control crítico, pero el sistema de protección viene para una línea de vida de 11 milímetros y la que tenemos es de 13, entonces vamos a controlar, ¿sí? Que sea adecuado, que esté correctamente instalado, que el sistema de conexión en este caso sea compatible, que el trabajador permanezca protegido durante la exposición. Ahí nos volvemos un poco a la sesión pasada, temas de supervisión. Entonces, no es solamente iniciar la labor de manera segura, sino ejecutarla todo el tiempo de manera segura. Que las condiciones no hayan cambiado. Por aquí nos devolvemos como a la tercera sesión en donde hablábamos de permisos de trabajo en sitio. Entonces, ese control crítico me puede cambiar si las condiciones varían. Si ya el trabajador no va a trabajar en una cubierta lisa, sino en una cubierta que de pronto hoy se presentó lluvia, se presentó granizo, ¿cierto? Tiene un cambio de condición. Entonces vamos a evidenciar si ese control crítico también tiene que cambiar, también tiene que mejorar con base en lo que cambió en la tarea. Recordemos, nuestras tareas de alto riesgo son cambiantes, tienen que estar todo el tiempo siendo verificadas. Y la barrera que continúe cumpliendo su función. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, el medidor de atmósfera. Si durante el uso hoy lo golpeé, ¿cierto? Y entonces empezó a generarme los números mal, mañana lo uso sin tener en cuenta que lo golpeé o el arnés tuvo de pronto un mal uso. Entonces, vamos a verificar que ese control crítico continúe cumpliendo su labor. Es una tarea que suena tediosa porque
Uno dice, pero todo el tiempo, pues es que así funciona. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo control y seguimiento para que en cualquier momento de la labor, en cualquier paso a paso de la tarea, nuestro trabajador esté completamente seguro y así como salió hoy de su casa, llegue hoy a su casa, sano y sano. ¿Cómo se verifica un control crítico? Acá un ejemplo. Entonces, antes, el supervisor o quien esté a cargo de la labor confirma que el control existe, que sea adecuado para la labor, lo hemos hablado muchas veces, que esté correctamente instalado, que esté disponible para quien lo necesite. Ojo con eso, que a veces tenemos una sola línea de vida, no verificamos cuántas personas se pueden anclar a ella y mandamos a 5. Entonces, tiene que estar disponible para quien de verdad va a desarrollar la labor, o si necesitamos más líneas de vida, pues hay que acceder con más líneas de vida, ¿vale? Pero debe ser adecuado para la labor. Entonces, ahí les dejo el trabajo, un ejemplo de trabajo en alturas, que esté instalado, disponible, que el sistema de protección se haya previsto adecuado a la tarea, que se verifique que sea adecuado, que esté correctamente instalado y que pueda cumplir su función previa. ¿Listo? Antes. Durante la tarea, volvemos a lo mismo de lo anterior. Parece tedioso, pero salva vidas. Entonces, primero, sigue funcionando el medidor de atmósfera, sigue funcionando el arnés, de pronto lo maltrataron, golpearon las eslingas, siguen funcionando. Ahí importante, señores, que ejecutamos las tareas de alto riesgo, informemos, ¿listo? De pronto si estoy con energías peligrosas y no desarrollé la purga o vi que el manómetro no está del todo bien, golpeé el manómetro, avisemos porque eso puede salvar vidas, no solo la suya, sino también la de los demás compañeros. Entonces, sigue funcionando. El control que estaba presente al inicio puede perder eficacia, que es lo que estamos hablando. Que continúe disponible, ¿no? Porque a veces nos dicen, súbase que allá está la línea de vida, se suben las personas. No, la línea de vida la quitaron porque es que la necesitaban por allá para la sede en Chía y se la llevaron. Que esté disponible. Que las condiciones no hayan cambiado. Hace parte de todas las sesiones que vamos a hablar, desde la 1 hasta la 8 vamos a hablar de las condiciones. Y que no haya sido retirado, modificado o inutilizado. ¿Listo? Entonces, el ejemplo, el trabajador cambia de posición y debe trasladarse a otra zona. Entonces, ahí debemos verificar que el control crítico siga existente, sea adecuado. Continúa protegiendo durante el desplazamiento, ese para, por ejemplo, también trabajo en alturas. Y tener el sistema instalado al inicio no garantiza que siga siendo efectivo 5 minutos después. Pues es lo que estamos hablando, ¿no? Pilas con los que golpeamos, con los que maltratamos, con los que tienen cambios. ¿Qué hacemos cuando falla un control crítico? Hay algo que vamos a tener como cierta compatibilidad. De pronto las personas que estuvieron haciendo la evacuación de la emergencia esta semana, ¿sí? Y las personas que han estado de pronto en tareas de alto riesgo y han presentado algún incidente, vamos a mirar cómo cuando un control crítico falla, que viene siendo una emergencia, eso se nos convierte en una emergencia. Porque si un control crítico falla, ya lo hablamos, nos puede generar un accidente de trabajo. Desafortunadamente, nuestros accidentes de trabajo en tareas de alto riesgo tienen una consecuencia mortal. Y en los mejores casos, no es mortal, pero genera consecuencias muy graves para la salud de las personas. Entonces, hay algunas cosas que de pronto nosotros debemos tener muy presentes en los planes de emergencia, en el desarrollo de la labor de cuando hacemos el permiso en alturas, el permiso de trabajo, el permiso que hagamos, el análisis de trabajo seguro, ¿cierto? Y de hecho eso se ve muy poco en el desarrollo de la planeación de la tarea, ¿cierto? Y es cómo vamos a actuar en caso de que uno de estos controles críticos falle. No sé si de pronto alguna persona estaba desarrollando una tarea de alto riesgo cuando se presentó el sismo. Yo vi por ahí unos videos de un grupo de trabajadores en alturas. Por fortuna, bueno, estaban en alturas, en una altura considerable en construcción, pero no estaban en el borde placa, entonces como tal no sería trabajo en alturas, pero estaban bastante expuestos, ¿cierto? Y ahí empezamos a ver unas reacciones en ese video que son básicamente lo que se puede presentar en caso de que un control crítico falle, ¿sí? En este caso hablamos de un video que
o de una situación que se presentó en masa y pues todos estamos como en la misma situación. Pero ¿qué pasa si se presenta solamente con nuestro grupo de trabajo o solamente con la persona que está en el espacio confinado o desarrollando la tarea en alturas? Entonces tengamos muy presentes, señores que están liderando, señores que están supervisando, señores que ejecutan la labor, que en esos casos se puede presentar incertidumbre, miedo, presión por continuar. Entonces, tuve una caída en alturas, pero mi compañero dice, bueno, hagamos la atención rápida porque toca seguir el trabajo, solo tenemos hoy para hacer el trabajo. Eso se puede presentar, eso es un tema psicosocial importante. Confusión, reacción impulsiva, dificultad para tomar decisiones. ¿A qué va cada una de ellos? Incertidumbre. Entonces, pilas, reconocer la incertidumbre puede llevar a una mayor cautela. Verifiquemos cuando alguien tiene esa incertidumbre de hacer o no hacer, de cómo proceder, ese susto de lo que está sucediendo. Hay personas a las que se nos nota que no sabemos qué hacer cuando se presenta una emergencia y los demás, los que tienen mayor control de la situación, debemos identificar a esas personas que vemos con miedo, con incertidumbre, ¿listo? Y hay que buscar información adicional. Cuando tengamos nosotros la incertidumbre, de pronto en tareas de alto riesgo, y imagínense a una altura considerable, si sucede una caída, ¿qué hago? Preguntemos. Eso va de la mano del ATS. Miedo. El miedo puede paralizar cualquier acción que estemos desarrollando. Entonces, como no tenemos la información completa de lo que está sucediendo en algunos casos, ¿sí? O le sucedió al compañero o estamos viendo que le sucedió al compañero, es normal que dentro de esa emergencia nosotros quedemos paralizados porque no sabemos qué hacer. Eso es normal. Por favor, tómenlo como algo de la reacción y del conocimiento, de la expertise de cada uno de ustedes, ¿sí? Si la persona al lado, si ustedes sienten miedo frente a una emergencia, es lo más normal. No tomen el miedo como la primera reacción, sino como algo que puede pasar, que nos pasa a muchos y que debemos saber manejar en ese momento. Presión por continuar. Esa presión por continuar la tenemos todo el tiempo. No solamente en una emergencia, sino también de pronto lo que yo les decía, no trajimos el sistema de protección de 11 milímetros, sino el de 13 milímetros y no nos va a funcionar. Entonces tenemos la presión por continuar. Ahí podemos perder ese control crítico. Sería ideal continuar la labor si no tenemos un alcance completo del control crítico. Entonces, esa presión por continuar nos lleva a ignorar riesgos, ignorar lo que está pasando, ¿sí? ¿Cuántas personas de pronto, tal vez me incluyo, no evacuamos de manera prioritaria, ¿cierto? Porque estamos haciendo otras cosas. Entonces, le damos importancia a otros temas y no a la emergencia. Esa presión por continuar nos puede salir muy cara. Entonces, ahí nos vamos a apoyar en el supervisor. Como nuestros supervisores están también asistiendo a todas estas capacitaciones, y como tenemos tantos supervisores acá en el grupo, pues ya hemos evidenciado cómo esa supervisión efectiva puede evitar accidentes y mejorar vidas. La confusión. Durante la emergencia podemos tener ciertas confusiones. En tareas de alto riesgo es importante, compañeros, que ustedes sean muy claros. Si sienten alguna confusión por la emergencia, por lo que haya pasado, es normal que de pronto haya sucedido un accidente de trabajo a su compañero de al lado y ustedes sigan con la labor, pero con el susto de lo que pasó. O sea, a todos nos impacta ver un accidente de trabajo o tener un casi accidente. Entonces, es normal que sintamos como cierta confusión de cómo vamos a desarrollar la labor. En tareas de alto riesgo, esa confusión nos puede salir bastante costosa, igual que la presión por continuar. Entonces, hagamos un stop y tomemos decisiones de cómo vamos a continuar la labor. Reacciones impulsivas, pilas, con estos compañeros que de pronto tienen todas las ganas de ayudar, pero no tienen el conocimiento. El ejemplo que les puse hace un momento de la excavación. A esta persona se le cierra el talud en las piernas, ¿cierto? Y los compañeros del susto lo agarran de los brazos y lo alan hacia arriba. Entonces, fue una reacción impulsiva, propiciada por el miedo, por la confusión, ¿cierto? Por lo que se pudo presentar si no lo sacaban.
pero sobre todo propiciada por el desconocimiento. Entonces, si se hubiese hecho un stop de 30 segundos y validar mejor la situación, esa persona no hubiera quedado con daños permanentes en su columna vertebral, ¿sí? Seguramente hubiera quedado, pues claro, con alguna consecuencia, pero no de esa gravedad. Entonces, pilas con las reacciones impulsivas. Lo ideal, yo los entiendo, todos estamos en la situación de atender a la persona rápido, sacarla de ese impasse en el que está, en donde puede sufrir una consecuencia peor, pero lo ideal, compañeros, es que ustedes tengan muy claro qué es lo que van a hacer y si lo que van a hacer primero no les va a generar a ustedes ningún daño, ¿cierto? Porque entrar corriendo a un talud a sacar a alguien puede generar que el talud se siga viniendo y ahí quede yo también. O entrar rápido a sacar a la persona de espacios confinados sin hacer la verificación de atmósfera puede generar, y ha generado, tenemos muchos accidentes en Colombia de ese calibre, entran a sacar a la persona y allí se quedan. Entonces, pilas con las reacciones impulsivas. Eso nos lleva a lo último, el último tema de acá, que es dificultad para tomar decisiones. Entonces, tranquilos, en esa situación a todos se nos dificulta tomar decisiones. Es por eso que ustedes capacítense, asistan a simulacros, hagan simulacros en sus sitios de trabajo, hablen previamente antes de iniciar la labor qué van a hacer si sucede algo, que todos sepan, que tengan claridad, se puede hacer esto o se puede hacer esto otro. Y así no voy a exponer mi vida, no voy a exponer la del compañero accidentado, y pues se va a dar a buen término el rescate. ¿Cómo procedemos? Entonces, nos detenemos, evaluamos mientras el control esté perdido para prevenir más daños. Vamos a evaluar, lo mismo del ejemplo del talud. Evaluemos, el talud se va a venir, pues hay que tomar decisiones, pero las decisiones siempre tienen que ir orientadas a que no se afecten más personas de las que ya están afectadas. Entonces, nos detenemos, aseguramos, reducimos la exposición del riesgo. ¿Qué se hace normalmente cuando pasa eso? Como teníamos la retroexcavadora cerca, lo que hacemos es que la retro se pone con el bracito hacia donde el talud se está cayendo para acceder hacia la persona. No va a evitar del todo que caigan de pronto tierra y demás, pero sí va a evitar que el talud se venga completo y se pueda hacer un rescate de la persona. En este ejemplo puntual, puede haber otras situaciones un poco más complejas, pero primero deténganse y asegúrense que ese riesgo no va a generarse mucho más alto para ustedes o para los demás. Comuníquenlo, díganle, informen al accidentado, a los que están al lado, voy a hacer esto, voy a acceder, voy a bajar, voy a subir. Organícenlo, ¿listo? Entonces, don Pedro, usted traiga la retro, don Juan, tenga lista la camilla, organícenlo antes, que todos sepan qué rol van a desempeñar, ¿listo? Recuperen la calma. Ya van a actuar, ya sucedió la emergencia, ya van a empezar ustedes a actuar, ¿listo? Entonces, evitemos esos errores que mencionamos en la diapositiva anterior, recuperemos la calma y ejecutemos de la mejor manera lo que vayamos a hacer. Y reevaluemos. Este paso final, a veces el tiempo no alcanza, ¿sí? Pero reevalúen. Háganle un segundo repaso a eso que dijeron que iban a hacer, traer la retro, poner la retro, ir con una cuerda, amarrar a la persona, quitar la tierra, eso que dijeron que iban a hacer, reevalúenlo, ¿sí? Mencionarlo otra vez, si el tiempo les alcanza, les va a dar una idea de si lo que van a hacer es o no es correcto. ¿Listo? De la lista de controles a la gestión de controles críticos. Digamos que nosotros somos claros en que, sobre todo hoy en día, ya con tareas de alto riesgo definidas, tenemos unas organizaciones maduras, con unos procedimientos ya identificados, socializados, que nos van a ayudar a definir el alcance de los controles críticos. Entonces, primera pregunta. No importa que la respuesta sea no. Lo importante es que ustedes se hagan la pregunta a conciencia. Tanto en tareas de alto riesgo, de una vez háganse la pregunta en emergencias. En emergencias normales, reales, de fenómenos naturales, y en emergencias en caso de las tareas de alto riesgo que estamos ejecutando. ¿Tenemos controles? ¿Sí o no? ¿Cuáles son nuestros controles críticos? Va a ser la segunda pregunta que se van a llevar hoy. ¿Listo? Entonces, en atención a emergencias, les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes saben cuáles son los controles críticos
en sus instalaciones, saben en qué condiciones están las instalaciones en las que trabajan, saben cuál es el riesgo más alto en caso de un evento sísmico, de pronto tienen en buenas condiciones la red eléctrica, tienen una buena red de incendios, tienen unos buenos extintores en caso de que, espero que no pase, Dios no lo permita otra vez, un sismo nos genere un incendio, porque además del sismo, imagínense un incendio, ustedes que trabajan con soldadura, con trabajo en caliente, con chispas, ¿cierto? Con energías peligrosas. No me imagino cómo se puede desarrollar un evento de nuestra tarea, además de un evento de fenómeno natural. Entonces, ¿cuáles son los controles? Ahí vamos a hacernos las siguientes preguntas, que por favor quiero que se las lleven hoy, tomen un pantallazo a esta diapositiva, tengan en cuenta las preguntas y materialícenlas en el procedimiento que tienen. ¿Quién es el responsable? Hay un responsable, hay alguien que sabe lo que tiene que hacer, lo que debe ejecutar. ¿Cómo saben ustedes que eso sí va a funcionar? ¿Lo han evaluado? ¿Lo han practicado? ¿Han hecho simulacros? ¿Con qué frecuencia verifican ustedes los elementos con los que desarrollan tareas para prevenir emergencias? ¿Sí? Ustedes han verificado si la camilla tiene todos los arnés, si los extintores están presurizados, recargados. ¿Qué evidencia demuestra su eficacia? ¿Sí? ¿Los han utilizado? ¿Los han inspeccionado? ¿Qué hacemos si falla? Si solo tenemos un extintor y falla, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿Será que es buena idea para hacer una validación y pedir otro extintor? ¿Quién tiene la autoridad para detener la tarea? Esa pregunta la hemos desarrollado en otras presentaciones. Acuérdense, la autoridad, cuando seamos conscientes de que una tarea puede desarrollar o puede tener consecuencias graves o fatales, la autoridad la tenemos todos, los que ejecutan la labor y los que la supervisan. Detengamos la tarea. Si vemos que todos estos controles críticos que identificamos en esta sesión tienen alguna falencia, detengamos la tarea. Vamos así a salvar vidas, básicamente. Acá les dejo la bibliografía como siempre. Me gustaría que estas dos diapositivas anteriores, donde hablamos de emergencia, me gustaría que las socialicemos. Desafortunadamente estamos haciendo ya un tema correctivo en estos momentos, pues por lo sucedido, pero siempre es bueno que todos sepamos qué pasa, qué sienten, cómo se comportan las personas frente a una emergencia y qué pueden hacer para comportarse mejor. Empiécenlo a sus familiares. Hay muchas familias, muchos familiares de nosotros que no supieron qué hacer en la emergencia, ¿sí? Nosotros tenemos una gran ventaja y es que asistimos a estas capacitaciones, estamos en lugares de trabajo en donde nos dan estos espacios para poder tener mayor conocimiento, pero también tenemos muchos familiares, muchos conocidos que desconocen información a veces que parece sencilla, pero pues que no la tienen. Entonces, compartámosle esta información para que tengamos una claridad de qué hacer en caso de que suceda cualquier tipo de emergencia. La bibliografía se las dejo acá, compañeros, y de pronto para que Claudia, si nos estás escuchando, nos colabores con la sesión de preguntas de sondeo al final. A todos les agradezco mucho por la atención que me prestaron y pues igual estoy pendiente si tienes alguna información adicional, Claudia. Claro que sí, ingeniera. Vamos entonces con nuestro segundo, bueno, primero que todo, gracias por la información que nos has compartido. Ha sido una buena exposición, muy completa y clara. Y a continuación realizamos un último sondeo breve con el fin de identificar los principales conocimientos y aprendizajes de los participantes que se llevan de esta sesión. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué caracteriza principalmente a un control crítico? A, que siempre sea un control de ingeniería. B, que su falla pueda permitir un evento grave o fatal. C, que sea el control más costoso de implementar. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, que siempre sea un control de ingeniería con un 14%. B, que su falla pueda permitir un evento grave o fatal con un 86%, C, que sea el control más costoso de implementar con un 0%. Ingeniera Jazmín, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta?
Bueno, en porcentaje disminuimos en la respuesta correcta, pero en personas que respondieron la respuesta correcta subió, es la respuesta B. Recuerden, si el control que ustedes no tienen genera una fatalidad, un accidente grave, ese es un control crítico. Puede ser un control de ingeniería, puede ser una capacitación. Si ustedes dicen que la persona no esté capacitada, me puede generar fatalidad o muerte, ese también puede ser un control crítico. Entonces, que sea un control de ingeniería no necesariamente es un control crítico. Muchas gracias, ingeniera. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo podemos decir que un control está realmente funcionando? A, cuando está definido en un procedimiento. B, cuando está instalado y cumple su función frente al riesgo. C, cuando aparece registrado en una lista de verificación. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, cuando está definido en un procedimiento con un 3%. B, cuando está instalado y cumple su función frente al riesgo con un 91%. C, cuando aparece registrado en una lista de verificación con un 5%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? La respuesta correcta, Claudia, es la B. Nos fue mucho mejor que en la pregunta inicial de sondeo, subimos en porcentaje. Eso nos evidencia que el control está funcionando, ya que esté en una lista de chequeo puede que esté, pero es importante que esté funcionando y que esté instalado. Muchas gracias, ingeniera. Vamos con nuestra tercera pregunta. Ante una emergencia, una persona presenta miedo y ansiedad. ¿Cuál es una respuesta adecuada? A, pedir que continúe trabajando para evitar que se preocupe. B, ignorar la reacción para no aguantar el temor. C, llevarla a un lugar seguro, mantener la calma y orientar. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, pedir que continúe trabajando para evitar que se preocupe con un 2%. B, ignorar la reacción para no aumentar el temor con un 0%. C, llevarla a un lugar seguro, mantener la calma y orientarla con un 98%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Bueno, esa creo que es clara para todos. Me alegra que todos estemos sintonizados. Quedan muy invitados a las siguientes sesiones. Vamos a también a seguir manejando temas de emergencias para que lo tengan presente. Claudia, muchísimas gracias. Compañeros de la comunidad, muchas gracias. Espero que tengan un excelente día. Muchas gracias, ingeniera Jazmín. Gracias de verdad por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Nos veremos muy pronto. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo importante de tu bienestar el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Para todos los habitantes de la ciudad de Montería y sus alrededores, realizamos una cordial invitación a participar en nuestro Conversando con el Experto Bioética, que se realizará este 19 de agosto de 8 a 12 del mediodía en el Hotel Parques del Sol. Igualmente los esperamos y los dejamos con el siguiente video y que tengan... En Positiva, compañía de seguros, creemos que aprender sobre seguridad y salud en el trabajo no solo debe ser informativo, sino también vivencial, participativo y significativo. Aprender no es repetir conceptos, es experimentar, reflexionar y transformar comportamientos.
Por eso, entendemos el aprendizaje lúdico como una herramienta estratégica para fortalecer los hábitos de prevención, el autocuidado y la protección de la vida. Cuando las personas juegan, se involucran emocionalmente, participan activamente y recuerdan mejor lo aprendido. De este concepto nace Positiva Jugando, un kit de juegos serios diseñado para apoyar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de experiencias educativas dinámicas, accesibles y aplicables a distintos contextos laborales. Este kit integra gamificación, aprendizaje basado en retos y trabajo colaborativo, permitiendo abordar de forma práctica temas clave como identificación y control de riesgos laborales, seguridad vial, orden, el aseo y la organización del trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, promoción del bienestar físico, mental y psicosocial. La estrategia reúne 138 juegos educativos diseñados para aprender jugando, distribuidos en 3 grandes formatos. 51 juegos a gran escala, ideales para jornadas presenciales, actividades grupales, inducciones, pausas activas y espacios de sensibilización que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios simulados. 77 juegos de papel, prácticos, flexibles y de fácil implementación, que permiten reforzar conceptos clave de SST en espacios de formación, reuniones de equipos o procesos de acompañamiento continuo. 10 juegos digitales, que integran la tecnología al aprendizaje y facilitan la apropiación de contenidos de manera interactiva, especialmente en entornos virtuales o híbridos. Cada juego propone retos, preguntas, dinámicas colaborativas y situaciones reales del entorno laboral, fortaleciendo la capacidad de identificar peligros, prevenir accidentes y asumir el autocuidado como una responsabilidad compartida. Positiva Jugando está dirigido a afiliados, empresas, entidades y equipos de trabajo y se convierte en una herramienta ideal para procesos de capacitación, inducción y reinducción, sensibilización en cultura preventiva, fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando aprender se convierte en una experiencia positiva, el mensaje trasciende el aula y se transforma en acción. Ingresa a www.posipedia.com.co y descarga la cartilla de Juegos Serios, Positiva Jugando, para transformar tus espacios de formación en experiencias dinámicas de prevención, bienestar y autocuidado. Jugar también es aprender. Prevenir puede ser divertido.